trabajo que tiene que ver con el concepto de los jóvenes. Y entonces decidimos ya hacerlo en conjunto y incorporar su especialidad. Aunque nuestras universidades todavía son estructuralmente serviles a la docencia de pregrado, porque es lo que las mantiene en algún sentido, sí hay especializaciones dentro de los profesores, que hay que hacerla a veces incluso en horas extraordinarias. Tengo aquí por lo menos 3 trabajos que los podemos después también divulgar para los que se interesen, de Yanko González, que se refieren a jóvenes en los procesos de la historia de Chile, uno de los años, referido a los años 20 de la Federación de Estudiantes, otro a finales de los años 30 y 40, y un tercero ya más contemporáneo que involucra los años 60 y 70, que es de los que vamos a tratar aquí. Así que hemos realizado esta exposición, la hemos dividido, hemos hecho un guión en 6 partes, ustedes irán viendo el material mientras nosotros hablamos, algunas cosas pueden ir leyendo paralelamente, y 4 de ellas las va a referir Yanko, y 3 incluía esta introducción yo. Así que ahora comenzamos entonces la segunda parte, que le hemos puesto Identidades Juveniles, Premodernización, y con eso comienza Yanko. Sí, gracias Gonzalo. La verdad que es bastante difícil sintetizar una década, porque el ejercicio de síntesis de esta década debe incorporar necesariamente varias décadas, digamos, atrás. Por eso que hemos rotulado esta pequeña parte como eso, ¿no? Identidades juveniles, premodernización, esto quiere decir antes de la década del 50, fundamentalmente para contextualizar qué ocurre en la dialéctica de las identidades juveniles en la década del 60. Había cuenta que solo es entendible, ¿no?, estos procesos que se dan a nivel identitario en la década del 60, teniendo como referentes lo que sucede al menos en 2 momentos, ¿no es cierto?, en la historia de nuestro país. El primero tiene que ver, y voy a ser bastante breve porque me interesa destacar solo 2 procesos. El primero tiene que ver con el nacimiento de los jóvenes como actores sociales, que coincide justamente esta emergencia de los jóvenes como actores sociales con el inicio del siglo, ¿no? Hay incluso un légamo intelectual latinoamericano que va acorde o va dialogando con esta emergencia de los jóvenes como actores sociales, y que coinciden justamente con esta fecha, que es 1900, que es la publicación de Ariel, ¿no?, de Rodó. Paralelamente, ¿no?, este légamo intelectual, hay una serie de obras, no solo Ariel, sino los 7 ensayos de Mariátegui, ¿no?, y otros autores que van en cierta medida a ser un campo de reverberación donde van a aparecer, ¿no es cierto?, estas identidades juveniles, van a escenificarse, ¿no es cierto?, como actores sociales. En Chile, digamos, en el contexto latinoamericano, los episodios más visibles tienen que ver con el Cordobazo, ¿no?, con la reforma universitaria a principios de siglo. Pero en Chile, ¿no es cierto?, se decantan estos procesos básicamente con la candidatura de Vicente Huidobro a la presidencia de la República en 1925, ¿no?, llevado, ¿no?, a estas lides por la Convención de la Juventud Chilena. Lo que ocurre aquí es básicamente, yo creo, conocido, es decir, en el fondo es la emergencia, ¿no es cierto?, de las mesocracias, ¿no es cierto?, de las clases medias en Chile, que logran de hecho llevar a Arturo Alessandri en una comunión entre las vanguardias políticas, básicamente del mundo obrero, y las vanguardias juveniles articuladas en torno a la FECH, que no era la Federación de la Universidad de Estudiantes de la Universidad de Chile, sino que era una federación de estudiantes, digamos, de Chile, que involucraba a sectores universitarios y secundarios, ¿no? Por eso que Neruda en Temuco repartía esa revista, ¿no es cierto?, en su liceo, ¿no?, como estudiante secundario. Esta articulación, digo, entre la fecha, entre las vanguardias, entre estos actores, ¿no es cierto?, juveniles, fundamentalmente ácratas, ¿no es cierto?, y las vanguardias políticas,
van a llevar justamente, van a ser capitalizados por Arturo Alessandri y se va a convertir en presidente de la República. En 1925, decíamos, producto de esta decantación de esta alianza, estos actores sociales, estos nuevísimos actores sociales, ¿no es cierto?, como los jóvenes, llevan un candidato propio, ¿no es cierto?, a la presidencia de la República. Obviamente el candidato no saca muchos votos, pero representa justamente este momento, ¿no es cierto?, de eclosión. Aquí es interesante hacer un matiz porque pareciera que es el momento donde, este momento de visibilización o de significación de la identidad pareciera que es, por así decirlo, fundacional. La verdad que las adscripciones o la condición identitaria juvenil existía, digamos, unas décadas antes, ¿no? Sin embargo, no tanto tiempo tampoco. Ayer escuchaba la conferencia de nuestro Premio Nacional de Periodismo refiriéndose a que Carrera, O'Higgins, en fin, los libertadores, los artífices de la emancipación de los estados nacionales latinoamericanos eran jóvenes, ¿no? Y la verdad que eran biológicamente jóvenes, pero socioculturalmente eran adultos, ¿no? Y esto es algo importante porque la transformación del sujeto juvenil en actor social es básicamente una transformación que implica el zafarse del corsé biológico, ¿sí?, el zafarse de la condición biológica juvenil y transformarse, ¿no es cierto?, en una condición sociocultural. Ahora, me interesa hacer este matiz y por eso que quizás traje esta cita que no la he compartido mucho, porque en realidad decía que efectivamente en la formación del Estado Nacional chileno sí habían, ¿no es cierto?, habían jóvenes sin juventud. Pero a poco andar, ¿no es cierto?, esta condición se va anclando y efectivamente ya, como lo testimonia Luis Orrego Luco, ¿no es cierto?, en sus memorias, ¿no?, un sujeto nacido en 1866, hay una existencia de condición juvenil, pero a un nivel, ¿no es cierto?, mucho más atomizado y a nivel individual. Lo que sucede a principios de siglo es justamente la transformación de estas identidades individuales en identidades colectivas, ¿no? La reivindicación, una reivindicación mayor, ¿no es cierto?, de esta condición juvenil. No voy a citarla, pero básicamente es un testimonio que matiza esto, es decir, que implica que no necesariamente de principio de siglo existe el joven, la condición juvenil a nivel sociocultural, sino que se rastrea incluso un poco antes. Como se pueden dar cuenta, y por eso que está esta cita también, ocurre que el prototipo identitario juvenil, y aquí hay que ser enfático en eso, básicamente estaba conformado por la condición de sujetos masculinos, ¿no? Esos eran los sujetos que tenían el privilegio de ser jóvenes, ¿no?, sujetos masculinos, de clases elíticas, minoritariamente mesocráticas e ilustrados. La mayoría estaban articulados, ¿no es cierto?, a las universidades. Ellos son los que tienen el privilegio, ¿no es cierto?, de ser jóvenes. La cita un poco establece este matiz porque este es un sujeto que sí vive, ¿no es cierto?, su juventud y obviamente la vive en los segmentos, ¿no es cierto?, más elíticos de nuestra sociedad en el último cuarto del siglo XIX, ¿no? Participé en el gran sarao que se ofreció en la casa de Pancho Unturraga en honor al príncipe don Carlos de Borbón, a quien tuve el honor de conocer con no poca satisfacción de mi parte, pues no llegaba a los 20 años y me pagaba de semejantes esnovismos. Lo interesante, obviamente, es la primera parte. La vida social era entonces agradable y activa. Solíamos ser invitados a grandes bailes en casas particulares de hacendado millonario. Transformábase generalmente la casa entera en sala de baile. Las invitaciones se circunscribían a las niñas y los jóvenes más conocidos, que eran básicamente los que tenían el privilegio de ser jóvenes, ¿no? Lo que decíamos, ¿no?, este momento que en Chile, en realidad, si es que en América Latina, ¿no?, el grito insurreccional de Córdoba va a ser, ¿no es cierto?, una parte importante o va a significar un gozne, ¿no?, un hito importante en la escenificación, en la visibilización, en la transformación de esta condición juvenil, de este sujeto juvenil, el actor social, en nuestro país, ¿no es cierto?, no solo la fecha, sino esta metáfora también, que es la candidatura de Vicente Huidobro, ¿no es cierto?, candidato de la juventud, ¿no? En una de sus proclamas, ¿no es cierto?, lo dice literalmente, ¿no?, hicimos nacer la juventud, dice Vicente Huidobro, ¿no?, y en otro momento dice que los viejos se vayan a sus casas, ¿no?
Bien, este otro momento, que es interesante porque este primer momento, digamos, que básicamente va hasta la década, hasta 1930, estas 3 décadas del principio del siglo XX, nos damos cuenta que en realidad el motor fundamental de generación, de producción de juventud, es la educación formal o la educación superior, ¿sí? Este otro segundo momento, que es importante para dar cuenta de los 60, repito, va justamente desde el principio de la década del 30, básicamente del 32, si es que nos situamos en un hito fundamental, que es el surgimiento del Movimiento Nacional Socialista chileno. Ya lo vamos a explicar por qué. Básicamente modifica o tiende a democratizar, ¿no?, la condición juvenil o la conversión de sujetos que no tenían juventud sociocultural en sujetos que sí la pueden tener, por otro motor fundamental de producción de juventud, que son los partidos políticos. Básicamente nos estamos refiriendo a que al interior de los partidos políticos nacen, ¿no es cierto?, las llamadas juventudes políticas, es decir, brazos de estos partidos políticos que en el fondo producen juventud vía la militancia y la militarización de sus miembros. Aquí son paradigmáticos justamente el Movimiento Nacional Socialista chileno, son paradigmáticas las brigadas socialistas, son paradigmáticas justamente las juventudes comunistas. Lo que sucede es que es un momento, como ustedes saben bien, ¿no?, de un contexto de sedimentación de los totalitarismos, el nazifascismo, por cierto, donde en la mayor parte de Occidente los partidos políticos se configuran como mediadores legitimados entre la sociedad civil y el Estado. Por lo tanto, se transforman en orgánicas poderosas. Y dentro de ellas, ¿no es cierto?, la juventud, que ya tenía, por eso en estos primeros 20 años ya tenía, ¿no es cierto?, un proceso de escenificación y visibilización, en los partidos políticos adquiere un protagonismo enorme. Y son los partidos, efectivamente, y sus frentes, ¿no?, como la juventud, es lo que van a producir, ¿no es cierto?, juventud. Y va a producir, y se va a producir, valga la redundancia, algo importante, que es una democratización mayor de la condición juvenil. Es decir, si es que en un primer momento estos sujetos eran eminentemente masculinos, elíticos, ilustrados, en este segundo momento lo que va a pasar es que siguen siendo, digamos, masculinos, pero una parte importante tienen acceso a la educación superior, pero se mesocratiza la condición juvenil, efectivamente, por la vía de los partidos políticos. Es interesante hacer una reflexión sobre los procesos de mesocratización en estos momentos. Si uno ve la lista, de los 59 jóvenes mártires del Putsch del 38, se va a dar cuenta, por ejemplo, que dentro de los caídos, ¿no?, hay sujetos que pertenecen, hay sujetos que están adscritos, digamos, a la educación formal, básicamente a las universidades, pero también hay sujetos obreros, hay sujetos incluso que pertenecen, ¿no es cierto?, no solo a Santiago, a provincias, que viajan a participar de este conato de golpe de Estado, ¿no es cierto?, que se le da a Alessandri. Este es un testimonio interesante porque pertenece a un sujeto miembro de la generación de los 20, ¿no?, Luis Galdame, y que rememora lo siguiente, ¿no? Dice: al iniciarse la década de los 40, la juventud universitaria ya presentaba el espectáculo de un cuadro multicolor. Era la época de los uniformes y por las calles marchaban las camisas pardas, de acero y blancas, según fuera el partido a que cada joven perteneciera, ¿sí? En el ámbito de la literatura, esta generación justamente se llama la generación del 38, ¿no? Es importante aquí tener, por ejemplo, noción de lo que fue el grupo Avance, ¿no es cierto?, del cual fue partícipe, ¿no es cierto?, Volodya Teitelman, que es parte justamente de esta generación y comparte con otros escritores, pero también con otros intelectuales, ¿no?, el ser parte de este momento. Por lo tanto, si en un primer momento un motor fundamental de generación de producción de juventud es la educación superior, en este segundo momento se le va a sumar, no lo va a sustituir, se le van a sumar, ¿no es cierto?, los partidos políticos, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos motores que están operando simultáneamente y por lo tanto están extendiendo la condición juvenil, la están democratizando, ¿no es cierto?, de sectores elíticos a sectores mesocráticos. Bien. En un tercer momento,
En un tercer momento, que es lo que nos convoca ahora con nuestro colega, va a ocurrir algo, digamos, fundamental, que tiene que ver con un tercer motor de producción de juventud, que es la industria cultural segmentada, los medios de comunicación de masa. Este tercer momento lo que hace en el fondo es que transforma adscripciones identitarias juveniles de índole generacional, las muta, ¿no? Es capaz de producir una aglutinaciones identitarias juveniles con mucho más autonomía en relación al mundo adulto. Esto quiere decir que la industria cultural segmentada y los bienes simbólicos que vehiculiza son capaces, ¿no es cierto?, de provocar adscripciones identitarias mucho más profundas, ¿no es cierto?, mucho más intensas. Lo que hace que justamente surjan, actualmente se conocen como tribus, ¿no?, tribus juveniles. Lo que hace, ¿no es cierto?, es la aparición, desde fines en Chile, ¿no?, y en el resto del primer mundo coinciden más o menos, lo que son microsociedades, ¿no?, verdaderas sociedades, ¿no es cierto?, autónomas del mundo adulto, que tienen un fuerte énfasis y una fuerte adscripción, ¿no es cierto?, identitaria juvenil. Es decir, lo que se produce aquí una suerte de juvenilización de la sociedad. El concepto de cultura juvenil, y así se llama las culturas. Sí, digamos, siempre, digamos, en plural, pero el concepto en realidad atiende justamente a lo que dije y que tiene que ver con un momento también histórico, que es el proceso de modernización, ¿sí?, en un contexto además donde Estados Unidos tiene un papel fundamental, ¿no?, vía la Alianza para el Progreso, vía los procesos, digamos, de ayuda, ¿no?, al tercer mundo, ¿no?, y al primero también con el Plan Marshall, pero lo que provoca, ¿no es cierto?, son básicamente una expansión educativa, ¿no?, sobre todo en la educación, bueno, la educación secundaria y superior, y aparte de, ¿no es cierto?, más consumo de electricidad y cemento, lo que provoca, ¿no es cierto?, también una suerte de modernización de las costumbres o la norteamericanización de nuestra sociedad. El concepto está aquí cifrado por Carles Feixa, un juvenólogo que ha tenido una amplia repercusión, digamos, en América Latina, en el mundo hispanoamericano, pero también en el primer mundo, y lo ha definido de la siguiente forma, está ahí, ¿no? Me interesa la primera parte, ¿no?, que dice: la manera en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamentalmente en el tiempo libre o los espacios intersticiales de la vida institucional. Esto es importante, lo vamos a ver enseguida. Y el concepto de microsociedad, ¿no es cierto?, y lo que enfatiza justamente es el momento en que comienzan a aparecer, que es justamente la posguerra, ¿no? Hay una serie de elementos que son importantes en la definición de Feixa y que después lo vamos a intentar aplicar a un colectivo específico, ¿no?, que son básicamente los criterios, ¿no es cierto?, que conforman las culturas juveniles, ¿no?, o los rasgos, ¿no? Un lenguaje propio, música, estética, producciones culturales, ¿no?, y actividades focales. Es larga la década del 60, compañero. Todavía no termina. Todavía no empieza en rigor, ¿no? Todavía no empieza porque en realidad los primeros síntomas del proceso de génesis o conformación de las culturas juveniles data en realidad desde la mitad desde la segunda parte en realidad de la década del 50, particularmente entre los años 58 y 59. Quiero introducirla con esta cita, algunos estudiantes sí la conocen. Vamos a citarla y después vamos a reflexionar sobre algo importante, la imagen y obviamente el texto que está extraído de la revista Ercilla de 1961. Los que creen que los James Dean y los casacas negras solo existen en la pantalla se llevarán duras sorpresas si van a Cartagena. Allá no son grupitos, sino casi todos los muchachos los que llevan las tenidas semillas de maldad. Afortunadamente, muchos solo se quedan en la imitación de la vestimenta y los gestos, aunque grupos de carlotos, así lo llama la gente, intentaron destruir electronas donde alguien inocentemente quiso interrumpir una serie de rock y colocó una canción mexicana. La tenida James Dean es barata,
y además cómoda. Blue jeans, casaca o gruesos suéter, pelo crecido, ahorro en peluquería. Tal vez lo único imperdonable es su afición al rock. 7 u 8 parlantes de locales diferentes a lo largo de su bella terraza costanera hacen de Cartagena un infierno de alaridos y ritmos para gimnastas, que tienen ancha acogida. Entre ese ejército de carlotos ingenuos que le hemos ofrecido, aparte del rock, se preguntó papá, también se cuelan pandillas auténticas, gestos torvos, miradas huidizas, cortaplumas, provocadoras, se pueden apreciar a cada rato, tanto en el viaje en tren como en un paseo por la playa. Lo que tenemos aquí es en realidad un testimonio elocuente de un proceso que es relativamente desconocido, pero que justamente nos retrata la eclosión de verdaderas culturas juveniles en Chile. Básicamente articulada en torno a un bien simbólico, a una parte de la industria cultural segmentada, lo vamos a ver posteriormente, que es la industria cultural cinematográfica, que fue en realidad, son los primeros bienes simbólicos que son capaces de articular identidades juveniles y transformarlas en verdaderas culturas juveniles. Este proceso que básicamente ocurre en los sectores más elíticos de la sociedad chilena va progresivamente ampliándose, lo vamos a ver posteriormente. El caso en cuestión, Carlos Boisi, llamado Carloto, y así se le denominó a los jóvenes de ese momento más radicales, es decir, los coléricos más radicales, ¿no? El sujeto que está, ¿no es cierto?, en la imagen, ¿no? Que es encarcelado por su presunta participación en la muerte de su novia, ¿no? Lo interesante del titular es el subtítulo, ¿no?, que dice: se entregó el Carloto protegido por patota de matones y motonetistas, ¿no? Lo que está indicando ese titular, lo que está indicando esa portada, es que en realidad había ya ahí lo que podríamos llamar ahora una verdadera tribu, una pandilla, una ganga, ¿no?, articulada en torno a la industria cultural cinematográfica, ¿no?, las casacas negras, sobre todo el Montgomery, aquí se entrega con Montgomery, ¿no?, pero era un blouson noir, ¿no?, un chaqueta negra, ¿no?, que forma parte efectivamente, claro, la prensa amarilla le llama patota, pero que forma parte de una ganga, ¿no?, de un grupo, ¿no es cierto?, que son el grupo Taurus. Este sujeto era un inmigrante italiano. Estoy ahora trabajando en la biografía de este sujeto porque es muy interesante. Entre otras cosas, no solo el padre le daba dinero para que tuviera su propia motoneta, sino tenía ya las llaves de su casa, podía entrar y salir, es decir, manifestaba una serie de condiciones que en Estados Unidos paralelamente se estaba viviendo, ¿no es cierto?, porque el estado de bienestar ya le estaba dando, en el contexto del baby boom, ya le estaba dando esas libertades también económicas a una serie de sujetos que antes o precedentemente no la tenían. Interesante también esta suerte de democratización. En la revista Ercilla se habla del rock and roll, porque ese era un bien simbólico que venía inserto en la película Blackboard Jungle, que es el tema incidental, ¿no es cierto?, lo vamos a ver inmediatamente, de Bill Haley, ¿no es cierto?, que por ahí, ¿no es cierto?, circula, ¿no?, pero por la vía de la industria cultural cinematográfica segmentada, circula estas primeras señales, ¿no es cierto?, rock and rolleras, que son apropiadas, ¿no es cierto?, por estas primeras culturas juveniles. Es interesante aquí no solo la cita a Carlos Boisi, ¿no?, Carloto, sino también que esto sucede en Cartagena, ¿no?, un balneario que a principios de siglo era eminentemente lítico, ya en la década del 60, ¿no es cierto?, es mesocrático, incluso con serias señales de popularizarse. Por lo tanto, la participación, el reportaje así lo demuestra, la participación de muchos sujetos bailando rock and roll, de muchos sujetos con ese tipo de tenida, está hablando también de un proceso de democratización de la condición juvenil por la vía de la industria cultural segmentada, ¿no? Y esto es bastante curioso, podemos hacer matices posteriormente, pero aquí está Carlos Boisi, ¿no?, y lo que dice él mismo en su defensa al periodista José Carrasco. Es muy curioso porque José Carrasco, ustedes saben, dice: no juzgaron al Carloto, sino que a los coléricos, a la juventud rebelde, ¿no es cierto?, de la época, dice Carlos Boisi a este periodista. Es interesante también la mutación, lo vimos en una conferencia anterior, la mutación del término colérico. Este es
el primer momento en que se ocupa el término colérico. Posteriormente va a cambiar su carga semántica, ¿no? Y bajo el término van a caer un poco lo que va a contarnos Gonzalo, ¿no es cierto?, que es básicamente a la invasión británica, ¿no?, a la psicodelia, ¿no? Se le va a asignar ese mote, pero tiene esta prehistoria, por así decirlo, que pertenece a este momento, ¿no? En Chile el contexto estructural es muy importante porque estamos hablando que al comenzar la década del 60, el 49.4, es decir, casi el 50% de la población era menor de 20 años. Y en términos de la expansión educativa, por eso que es importante la Alianza para el Progreso y este contexto, digamos, y estas transformaciones estructurales en la década del 50 vía la Alianza para el Progreso. El 52, desde 1952, leo ahí, ¿no?, hay un incremento sin parangón del estudiantado secundario y superior. En efecto, el número de alumnos universitarios que el año 1952 era de 9.335, es decir, para 1957 esta cantidad sube a 20.000, es decir, se duplica. Y en 1965, es decir, en un margen casi, ¿no es cierto?, de 10 años, llega a 41.801, es decir, se cuadruplica la cantidad de estudiantes, ¿no es cierto?, en el ámbito de la educación superior. Y eso será importante para lo que vamos a ver después en torno a la reforma universitaria. Este contexto de modernización es importante porque no solo afecta a América Latina, sino también afecta a Europa, ¿no? Lo vamos a ver también. El surgimiento de una industria cultural segmentada, el surgimiento de un teenage market, digamos, es fundamental para entender justamente, como lo decíamos, la emergencia y diversificación de las culturas juveniles, ¿no es cierto?, en Occidente y también en Chile. En el contexto del baby boom en Estados Unidos, en un contexto de estado de bienestar, contexto del sueño americano, pueden leer la novela Vía Revolucionaria, ¿no?, en un contexto de un poder adquisitivo también mayor y una ampliación de la moratoria. Esto quiere decir el permiso que le da la sociedad adulta a los sujetos juveniles para que puedan estudiar, pero también para que puedan tener ocio, ¿no?, y tiempo libre, hace que surja un nicho de mercado, ¿no es cierto?, surja un nicho de consumidores, ¿no es cierto?, para lo cual el mercado se prepara, ¿no es cierto?, se agiliza y comienza a producir bienes simbólicos específicamente, ¿no es cierto?, para ellos. De ahí que surja la industria cultural, dentro de la industria cultural cinematográfica, películas justamente enfocadas o dirigidas a este nuevo segmento, a este nuevo nicho de mercado. El caso de Blackboard Jungle, que aquí que se traduce como Semilla de Maldad, donde venía justamente uno de los primeros rock and roll, ¿no? El caso justamente posteriormente de la industria musical, la industria cultural musical segmentada, ¿no es cierto?, que básicamente está asociada a la emergencia y expansión planetaria del rock and roll. Y, por cierto, la aparición de revistas, ¿no?, específicamente para este mercado, revistas juveniles, ¿no?, y objetos y fetiches de distinto tipo. De hecho, la motoneta, ¿no?, la motoneta es parte, ¿no?, de estos objetos, ¿no es cierto?, producidos para el mercado y dirigidos también a estos colectivos juveniles, ¿no? Aquí hay un testimonio de un ensayista interesante que dice: yo no me consideraba joven con el énfasis de ahora, tenía certidumbre sobre mi edad, pero me consideraba lector, estudiante, simpatizante de izquierda, incluso mexicano, pero no joven, categoría irrelevante culturalmente hablando antes del rock. Y una cita de una historiadora italiana, Paserini, dice: el gángster del mañana es el individuo que hoy se parece a Elvis Presley. Podemos hablar bastante sobre Elvis Presley, y una de las cosas interesantes que justamente revela también esta suerte de control del cuerpo, emancipación del cuerpo. Era un sujeto que en realidad tenía una serie presentaba una serie de rasgos que venían a emancipar la categoría de edad en el contexto de la dialéctica de la identidad juvenil.
Sí, vamos a apresurarnos un poco porque aquí hay otro momento interesante. En este tercer momento lo que ocurre, ¿no es cierto?, que se le agrega a la educación formal, a los partidos, se le agrega justamente la industria cultural segmentada. Esto produce, ¿no es cierto?, una democratización mayor. Ya no son solo los sectores mesocráticos, sino los populares lo que tienen el privilegio de ser joven. Y se agrega, y esto es muy importante, una democratización también desde el punto de vista de género. Son también, a las mujeres en este momento tienen el derecho también de ser jóvenes, ¿no? Aquí hay una serie de imágenes que muestran, ¿no es cierto?, un poco que hablan también del control del cuerpo y de la, por cierto, de la natalidad, ¿no?, con la aparición de la píldora y eso. Vamos a saltarnos esto para dar paso acá. Lo que ocurre en Europa es bastante interesante porque ahí aparecen dos culturas juveniles que van a desencadenar, de hecho, la atención preferente por los sujetos juveniles en Europa, que son los mod y los rockers, ¿no? Que los rockers son la expresión, digamos, rock and rollera o rockabilly en Inglaterra, ¿no? Usan distintas motos, de hecho, y en 1964, en la playa de Brighton, en Inglaterra, tuvieron un encuentro violento estas dos culturas juveniles. Ocurre en Chile un proceso, digamos, primero un proceso de copia ramplona y después un proceso de apropiación de la industria cultural segmentada. Primero llegan, ¿no es cierto?, algunos bienes simbólicos capitales para la conformación de identidades y de culturas juveniles, como Semilla de Maldad, se estrena, digamos, en 1955 en Chile. Hay una crítica bastante curiosa de Camilo Fernández en la revista Ecrán. Posteriormente, el mismo Camilo Fernández será un articulador, digamos, de la industria segmentada, digamos, la industria cultural juvenil segmentada en Chile, creando sellos discográficos. Primero graban, ¿no es cierto?, algunos covers de Elvis Presley, como el caso de Peter Rock, pero posteriormente, como ustedes saben, con la nueva ola comienzan a un proceso de chilenización del rock and roll, una chilenización parcial, ¿no?, pero que es bastante curiosa. De hecho, se nota incluso en los nombres de las agrupaciones y de los solistas, ¿no? Aquí está el caso de The Car Twin, los hermanos Carrasco, etcétera, ¿no? Aquí hay una cita que es interesante porque da cuenta justamente de esta génesis de la industria cultural segmentada a nivel local, ¿no? Me interesé en ese niño rubio de buena facha y lo escuché, planeamos inmediatamente la grabación, le dije que íbamos a grabar un simple, digamos, de Elvis Presley y otro de Polanca. Era el primer disco de 45 con un adolescente chileno y en un estilo que jamás se había grabado aquí, sabía que daría resultado, ¿no? Es justamente, ¿no es cierto?, esta aparición de la industria cultural segmentada para el nicho de jóvenes que, como lo vimos a nivel estructural, tenía una amplia presencia desde el punto de vista demográfico. Un testimonio de Peter Rock dice: yo parecía el diablo porque movía las caderas, cantaba lo que parecían puros tarros y no a todos les gustaba, pero las chiquillas se me tiraban encima, hacían cola en las radios y me tenían que sacar con carabineros cuando cantaba, ¿no? En Chile no solo comienza a surgir una industria cultural segmentada dirigida al nicho de jóvenes, ¿no?, en el ámbito musical, el cinematográfico va a surgir un poco después, sino también en el campo del periodismo, ¿no? Aquí está una revista de fotonovela que se llama Cine Amor, que básicamente lo consumía la población joven rural que no podía ir al cine. La revista Ritmo, por ustedes conocida. La revista Ramona, que surge después. Y también la revista Onda, que surge después bajo la Unidad Popular, fundamentalmente Onda, ¿sí? Aquí falta una revista fundamental, que es Rincón Juvenil, que va a ser la primera autónoma, ¿no? Esta es una cita, y con esto te doy paso a compañero. Esta es una cita del Diccionario Amistoso de la Lengua Juvenil. Aparece una serie de términos, pero me interesa a propósito del proceso de democratización de la condición juvenil hacia los ámbitos, hacia básicamente su condición de género. Dos conceptos, ¿no?, aparte que hay algunos que han sobrevivido. El primero, obviamente, es Car Twins, ¿no es cierto?, que son los hermanos Carrasco, que aparecen ya signados en diccionario, pero el segundo es el de las calcetineras, ¿no?, o groupies, ¿no?, groupies del movimiento de la nueva ola, que básicamente surge como un colectivo con una verdadera cultura juvenil, ¿no?,
bajo las coordenadas de su condición de género. Hay una cita de Octavio Paz muy buena, pero la vamos a dejar después. En este tiempo de preparación de esta exposición he aprendido que si uno no tiene plata para ir al psiquiatra hay que trabajar con un antropólogo, porque los antropólogos lo usan a uno como informante, y al usarlo como informante necesariamente hay que empezar a recorrer los tiempos. Yo no soy un informante absolutamente directo. Cuando se empiezan a acabar los años 60, y yo tengo solamente 14 años, digamos, no soy un joven totalmente integrado, pero también me he acordado en este tiempo que, teniendo 14 años, desde los 12 años, yo me iba a un colegio en el centro de la ciudad de Santiago, a 2 cuadras y media de La Moneda, y era capaz de caminar, atravesar de ahí hasta la calle Estado, tomar un bus e irme a mi casa, y no solo, sino que siendo responsable de un hermano de 8 años. Y eso era absolutamente normal. A mí no me iban a buscar al colegio a los 12 años. ¿Y qué significa? Ahora me he dado cuenta que efectivamente, si el 50% de la población tenía menos de 20 años, en realidad el otro 50% de la población no se podía dedicar a irnos a buscar al colegio. Entonces era una manera de adquirir ciertas responsabilidades muy tempranas. Y si a uno le exigen responsabilidades de manera tan temprana, los padres están obligados también a darle autonomía, porque la responsabilidad solamente se ejerce desde la autonomía, no pueden estar encima. De tal manera que ciertas experiencias de la época, a pesar de la edad, mucho más las voy a tener en los años 70, principalmente los primeros 3 años, los años 70, pero sí las comparto. Y he sido efectivamente testigo de algunas de ellas. Por eso es que, a propósito de la psicodelia, que va a sufrir, en realidad le íbamos a poner la psicodelia acorralada, porque durante los años 60 el proceso de estos grupos no va a ser tan extenso. Después en los años 70 con el gusto chileno y otro tipo de eventos que se van a dar, va a recuperar protagonismo. Pero sí, yo fui testigo, por ejemplo, de las luchas que se dan en los años 60, los días sábados en la mañana se llenaba de jóvenes la calle Providencia, principalmente en Santiago de Chile, principalmente entre Los Leones y Carlos Antunes, por ahí, o sea, era ya más abajo hacia Manuel Montt, no. Ahí estaban los grandes negocios, ahí nació el drugstore, donde uno bajaba y compraba productos típicamente también que venían de la cultura británica, y se empezaron a dar en los días sábados en la mañana las persecuciones a los melenudos. Las melenas, que en ese momento no eran más que la que tengo yo ahora, el pelo largo lo usamos después, un poquito más que esto. Las melenas eran perseguidas, y la lucha era principalmente entre los melenudos o los hippies llamados de la época y los milicos. Pero los milicos de la escuela militar, o sea, gente de la misma edad que los melenudos le llamaban las empanadas, porque salían los sábados y domingos. Como yo salía solamente los sábados y domingos, le llamaban las empanadas. Entonces era la guerra entre melenudos y empanadas. Y ahí también se dan las primeras expresiones ya no de las motonetas, como era antes, sino que de las motos, las primeras también provocaciones que tienen que ver directamente con el cuerpo y la sexualidad. Se dan gente que va en moto y con una mujer desnuda atrás, u otros que andan con unos abrigos largos en la mañana y se abren los abrigos y ya están desnudos debajo, etcétera.
Pero esta psicodelia, como decía al comienzo, estuvo más o menos acorralada porque la situación política de Chile no permite que haya un espacio de mucho desarrollo. Primero está acorralada desde la derecha, claramente, por un escándalo moral. Es un escándalo moral. La prensa toda de la época condena este tipo de actividad, condena el uso del pelo largo, todo está asociado a una cierta inmoralidad de la juventud, y porque va asociado también al consumo de droga. Un consumo de marihuana, la marihuana en esa época, la mayoría que se consumía, había que ser muy de élite para que a uno le llegara una marihuana, digamos, buena. Era una marihuana de hojitas de los Andes, ¿no? Por eso que se fumaba tanto. Si la gente andaba, le llamaban un ánfora, o andaba con un ánfora, un paquete de tabaco lleno, y eso podía durar la mañana para un pequeño grupo, porque se fumaba mucho, porque no hacía casi nada. Después empezaron a llegar marihuanas sofisticadas, después la gente empezó a aprender que habían algún tipo de semillas que uno las plantaba. Apareció más tarde el concepto de la marihuana colombiana y la que se plantaba en Chile, entonces la chilombiana, etcétera, y había gente que empezó a hacer sus plantaciones y que empezó a entender de cómo se producía la droga. En cambio, al estar asociado con esto, siempre había un escándalo moral. Pero desde la... Bueno, quería decir yo otra cosa antes. ¿Qué dice? Por ejemplo, esta portada. El diario La Segunda era en esa época igual como es ahora, amarillento, así, que le gustaba el escándalo y una reacción moralista desde la derecha. Este era el grupo Agua Turbia, que sacó una portada de un disco, de un long play, donde estaban así. Están desnudos y tapados ustedes, pero nos damos cuenta que están desnudos. Bastaba en esa época, o un diario como La Segunda, bastaba poner sencillamente eso, y no poner nada más, para que todos entendiéramos que era inaceptable. Eso ya es el puro escándalo. Y esto es un poquito anterior, no de finales de los años 60, está relacionado también con la cultura psicodélica, y son las discotecas. Esta es la primera discoteca que se hizo en Chile. Hay algunas fotografías que tiene algunos datos curiosos. Por ejemplo, el que se dedicó a decorar esta discoteca fue Roberto Mata, ni más ni menos, que vino nuestro surrealista a hacernos las discotecas. La discoteca fue una libertad muy grande, eso yo también lo vivo relativamente temprano. Si se acuerdan de la primera cita de la fiesta de Orrego Luco, la fiesta en la casa, las niñas conocidas, invitadas. La discoteca es un lugar neutro, es un lugar donde uno no va solo, va con un par de amigos, puede ir con un par de amigos, pero una vez que se entra, hay mucha gente, son espacios muy grandes, hay mucha gente y a los otros uno no los conoce. El ir a una fiesta, a una situación así relativamente masiva, donde la mayoría de las personas son desconocidas, por supuesto que otorga mucha libertad, ¿no? Porque uno se permite hacer cosas que en un grupo de todos conocidos no se permitiría, porque al otro día se las van a estar cobrando de alguna manera. Entonces, eso da una libertad claramente en lo que se refiere, por ejemplo, a la insinuación sexual. Lo permite además la iluminación de la discoteca. Ahí son todos los gatos pardos, de tal manera que es más fácil hacer. Y frente a alguien que además no es desconocido, del cual no necesariamente lo que se va a vincular ahí va a ser una relación formal, etcétera. Entonces se pone en mi época ya de moda lo que se llama el atraque, ¿no? El atraque era, digamos, una relación sexual sin coito. Eso era en realidad, porque se llegaba hasta ese límite nomás, y más o menos vestido y en una esquinita por ahí. En una esquinita por ahí. Bueno,
Esto se da también aquí. Pero esta cultura, la cultura psicodélica, decíamos, está acorralada, y no solo desde la derecha, desde la cultura de la derecha, como veíamos en la portada de la segunda, sino también por la cultura de la izquierda chilena, que en ese momento cada vez es más fuerte en términos culturales juveniles. Y es condenada desde la izquierda también por extranjerizante. Pero no podríamos decir aquí que esa acusación de extranjerizante tiene que ver solo con una cultura anglosajona y yo ponerle una cultura latinoamericana, sino que también yo soy de la opinión que se participa aquí de un proceso que tiene que ver con la Guerra Fría. Porque esta cultura juvenil, psicodélica, asociada al consumo de ciertas drogas, asociada a una música y algunos íconos de la industria cultural, y como lo ha mostrado Yanko, es vista desde los países socialistas como símbolo de decadencia. Es la decadencia para ellos típica de la juventud que crece en el capitalismo. No es vista hasta bastante más adelante interpretado estos siglos también como momentos de emancipación. No lo ven como momentos de emancipación, sino principalmente como decadencia. Y aquí en Chile también. Y sobre todo por la cultura que se organiza en torno al Partido Comunista de Chile y a las juventudes comunistas. Por el modo del proceso, el Partido Comunista de Chile es un partido obrero que por lo tanto tiene que ir formando sus cuadros en una constante lucha también al interior de la clase, tiene que distinguirse de los individualismos lumpenproletarios, tiene que luchar también contra los alcoholismos extendidos en los sectores proletarios, y por lo tanto se va adquiriendo también una cierta moral comunista que en los años 60 es bastante rígida y que le cuesta también entender estas expresiones juveniles. En las juventudes comunistas no se podía fumar marihuana, o sea, era algo que no estaba permitido, era comportarse de una manera indebida. Y efectivamente la cultura comunista de la época, el aparato cultural del Partido Comunista era el más importante y por lo tanto se impuso a finales de los años 60, de tal manera que esta cultura psicodélica quedó, nosotros la habíamos puesto acorralada, quedó por lo menos en suspenso, en epogea, así, entre paréntesis, y pudo renacer en un tiempo más. Bien, paso al otro punto ahora. Nos estamos extendiendo mucho, Luis, pero vamos a ir más rápido. Que tiene que ver con, como habíamos comenzado la conversación con Luis, durante mucho tiempo se hizo el análisis de que casi todo lo que había sucedido, lo más importante en los años 60 y comienzos de los 70, tenía que ver con el mayo del 68 francés, que desde ahí se habían originado casi todas las reformas y los movimientos juveniles. Y la verdad es que vamos a mostrar ahora, aunque sea rápidamente, que en el caso de Chile eso no es cierto. Por supuesto que van a haber influencias también de aquí, pero el año pasado estuvimos bombardeados, porque claro, el año pasado estábamos de aniversario del mayo del 68, estuvimos bombardeados por una cantidad enorme de información, y una de ellas que es muy interesante de las informaciones fue de esta fotografía que recorrió todo el mundo, que se hizo muy famosa, que evocaba a la libertad guiando al pueblo de Lacroix, y que hizo el símbolo de la rebelión juvenil y de la reforma de mayo del 68. Y ahí entrevistaron a esta mujer, que es hoy día una señora mayor que yo,
y que contó, y que es muy significativo, a mí me parece muy significativo para ver también cuáles son las influencias de Mayo 68, contó que en realidad ella estaba ahí con unos amigos y que de repente alguien la tomó, la subieron arriba y le pasaron la bandera y le tomaron la foto. Entonces, podría haber sido cualquier otra que estuviera al lado, no hay ninguna relación directa con su nivel de conciencia política en ese momento y el símbolo en que ella se transforma. La verdad es que en Chile la reforma universitaria empezó un año antes de esto y no empezó ni siquiera en Santiago de Chile, empezó en Valparaíso. Y empezó en la Universidad Católica de Valparaíso, en la casa central de la Universidad Católica de Valparaíso, que esta es la foto, esta es la Avenida Brasil, este 12 de febrero, aquí está la Tía Rica, y después viene el mercado, y viene el mercado. Ahí empezó esta revolución, luego siguió en la Universidad Católica de Santiago. Cuando se tomaron la Universidad Católica de Santiago, el Mercurio hizo una acusación al vuelo del significado de este movimiento, y es bien curioso porque a pesar de que en esa época el Partido Comunista Chileno tenía diputados, senadores, regidores, alcaldes, era un partido totalmente integrado al sistema democrático burgués de nuestro país, pero absolutamente integrado. Sin embargo, y por supuesto participaban en las comisiones del Senado, de la Cámara de Diputados, con los otros. Era igual que si fuera un radical o si fuera alguien, un demócrata cristiano, etcétera. Por otro lado, todavía la expresión de acusar a algo de comunista era prácticamente ofensiva, ¿no?, para la derecha. Son los comunistas. Y fue que se acusó de que esto era un movimiento de los comunistas, y la verdad es que no lo era. Los comunistas no tenían mucho peso en eso. Entonces los jóvenes que estaban al interior tuvieron la brillante idea de interpelar al chileno, que pasa por la Alameda, que pasaban mucho, y le dicen: chileno, el Mercurio miente. Y esto, hasta el día de hoy, el Mercurio nunca se lo puede sacar. Todas las generaciones sabemos que a veces el Mercurio miente, es una manera de decirlo. Ahora con la película del diario Agustín, que muchos de ustedes me imagino habrán visto, esto ha cobrado una nueva vigencia. En fin, la reforma universitaria es parte de esa época, y quiero referirme ahora, para terminar con mi parte y darle la parte final a Yanko, a otro acontecimiento que nos vincula con las ponencias de ayer en la tarde. Esto es el año 1968 también, y tiene que ver con la toma de la catedral. Este acontecimiento sí que fue algo muy, muy novedoso. Grupos de jóvenes sacerdotes y de jóvenes que vienen de la cultura cristiana hacen como acto político, se toman la catedral de Santiago. La reacción fue, no la vamos a leer entera porque es muy larga, pero nosotros estamos acostumbrados ahora que la figura de Raúl Silva Enrique la rescatamos de manera muy positiva por acontecimientos que tienen que ver sobre todo con la represión bajo la dictadura. Es verdad, el hombre tomó algunas decisiones adecuadas e inteligentes a tiempo y movilizó a la gente y al pequeño poder que podía tener en esa época de manera favorable para las víctimas, y por lo tanto ese tipo de reconocimiento no se le debe negar nunca, no hay motivo para ello. Pero Silva Enrique es un hombre también, es cardenal de la Iglesia de Santiago, es un hombre conservador, es un ligado a los sectores conservadores de la democracia cristiana, amigo de Eduardo Frei Montalva, etcétera, y él por supuesto reacciona de una manera autoritaria y drástica con respecto a la toma. De vuelta a una visita pastoral a la zona rural costa, ha sido informado por mi vicario de todos los dolorosos detalles de la toma de nuestra iglesia catedral, profundamente dolorido, les cobra sentimiento, les habla a los sacerdotes que han estado involucrados en esto, y
le pide perdón a la Iglesia de Santiago por la ofensa que significa el tomarse un templo, etcétera. Ha habido aquí entonces una reacción autoritaria también. Y aquí quiero hacer un solo punto, con esto termino, una relación con lo que se habló ayer y con lo que se habló también al comienzo, en la primera de las exposiciones que se hizo aquí, porque a propósito de Aldo Francia se tuvo que empezar a combinar el hecho de marxista cristiano o cristiano marxista. Y ayer también vimos a una serie de curas españoles, por ejemplo, que después fueron asesinados. Algunos de ellos habían sido miembros del MIR, por ejemplo, y ligado a la toma de la catedral, ese tipo de juventud que participa ahí es también un tipo de juventud política que se radicaliza a finales de los años 60, y que van a haber dos radicalizaciones, y las dos son claramente juveniles, y cuando se radicalicen las dos van a fracasar por distintos motivos posteriormente, pero cuando se radicalizan, ninguna de ellas quiere constituir un partido político, sino que ambas se denominan movimiento. Una se va a denominar Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, y la otra se va a denominar Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Yanko va a cerrar con eso, y yo me voy a referir un poco ahora a este grupo en torno al MAPU, y después de recién formado el MAPU, una pequeña nueva sesión desde la Juventud Democrática Cristiana y desde el mismo MAPU recién formado que forma la izquierda cristiana, y que son jóvenes que vienen de la cultura cristiana católica. ¿Qué es lo que podía permitir? Desde una perspectiva de la derecha, veíamos nosotros ayer en los textos que nos pusieron aquí una cantidad de citas, por ejemplo, de Jaime Guzmán. Y claro, cuando desde una perspectiva más conservadora se quería enfatizar en la imposibilidad de converger una cultura marxista y una cultura cristiana, se insistía, por ejemplo, en el materialismo, de que el marxismo es materialista, el cristianismo es espiritualista, y que por ahí entonces había una escisión. En esa época se hablaba además de que los marxistas reducían toda la economía. Ironías de la historia, nadie redujo más toda la economía al final que lo que estamos viviendo ahora. Ahora sí que hay un economicismo radical. Y claro, los marxistas partían de un análisis económico de la realidad, del cual más bien no se podía soslayar ese análisis económico si no se entendía la realidad, decían ellos. Pero la reducción economicista no la hicieron precisamente ellos. Yo aquí lanzo una pequeña tesis. Yo creo que en esa época marxistas y cristianos coincidieron en un cierto punto que los comunica, por decirlo así, en una común utopía, y que es la escatología de la historia. La historia como redención, de que se va a alcanzar un cierto momento que tiene carácter salvífico. Hay que recordar además que cuando decimos marxismo, en esa época, más que leer, el Capital lo leían poco, entró Althusser y Etienne Babilán nos enseñaron a leerlo de esta manera indirecta, empezar por los capítulos históricos, etcétera, pero era principalmente los textos más históricos de Marx, el 18 Brumario, la Guerra Civil en Francia, eran textos claros. Pero más que leer el 18 Brumario y la Guerra Civil en Francia, lo que hacía alguien que ya se declaraba marxista y que quería formarse, era leer a Lenin. O sea, era leer a Lenin leyendo a Marx. Y lo que más se leía era el Estado de la Revolución. El Estado de la Revolución, yo creo, fue el libro que más se leyó en aquellos años. Y el Estado de la Revolución era el libro donde se avanzaba en el hecho de que la dictadura del proletariado culminaba en la disolución de las clases sociales y en una nueva sociedad donde desaparecía el Estado. Entonces era realmente una escatología histórica, una culminación de la historia. Y en estos grupos cristianos, que el cristianismo desde su nacimiento tiene una culminación también escatológica de la historia, lo que se da es pensar de que ese cumplimiento puede ser terrenal. Y ahí es donde se da un lazo que tal vez nos sirva para comprender esta hermandad. Pasamos ahora a culturas juveniles revolucionarias, los finales, y dejo a Yanko.
Sí, yo creo que vamos a demorarnos mucho. Vamos a quedar hasta aquí entonces, vamos a dejar el MIR para la próxima vez. Ya. Claro. Un lugar mucho más amplio. Segundo lugar, vamos a tener que pensar en la forma justamente de incorporar cosas de tanta interés, de tanta importancia como la que dice nuestro colega. Yo creo que es bueno que termine, francamente. Bitte schön. Sí, vamos a intentar terminar sin ser majadero. Sí, Que ya lo hemos sido. que ya lo hemos Sin sido. seguir siendo Sin majadero. seguir siendo majadero. Sí, se trata de un momento interesante que no ha sido leído, además, ha sido leído desde una óptica básicamente ideológica o eminentemente política, que justamente visualizar a ciertos colectivos, ¿no?, a ciertas orgánicas, más como orgánicas políticas, digamos, que conformando verdaderas culturas juveniles. Ya es interesante esta visión porque no subordina esta visión de esta orgánica, no subordina la visión política o ideológica de esta orgánica, sino que amplía la lectura. Yo en realidad quiero saltarme varias cosas que hay acá, entre otras cosas importantes que ya lo había mencionado, que tiene que ver con el surgimiento de la nueva canción chilena, un proceso interesante que se da justamente como reacción a estos bienes simbólicos norteamericanizados, ¿no?, que es justamente la aparición de la DICAP, ¿no?, y una suerte de reapropiación de la industria cultural juvenil, ¿no?, donde circula mucha la nueva canción chilena, ¿no es cierto?, no solo Quilapayún, Víctor Jara, Inti Illimani, etcétera, etcétera, a partir además de un locus de sociabilidad muy importante, ¿no es cierto?, para la conformación y aglutinación de estas culturas juveniles revolucionarias como lo fue La Peña, ¿no? Quiero detenerme justamente, como le decía, en esto, porque una lectura un poco provocadora es justamente ver a estas orgánicas políticas, particularmente las que se refirió Gonzalo, el MAPU, ¿no?, y el MIR, como movimientos o colectivos que reivindican, no solo tienen planteamientos ideológicos que se distancian con los partidos adultos, sino que reivindican, ¿no es cierto?, prioritariamente su condición juvenil, es decir, su adscripción identitaria juvenil. Y esto es muy importante para la lectura, ¿no es cierto?, de ver estas orgánicas también como culturas juveniles, por lo que voy a leer ahora y hago trabajar el concepto de cultura juvenil que estaba puesta en la, no voy a decir primera diapositiva, para estar con los tiempos, y fue parte en realidad de una, lo que voy a sintetizar aquí, leyéndolo para que sea lo más breve posible, fue parte justamente de una ponencia a propósito de los 40 años de mayo del 68 que hice en Nanterre, intentando justamente ampliar las conexiones entre el mayo del 68 francés y lo que pasa en Chile, leyendo el MIR, ¿no es cierto?, como un caso ejemplar de cultura juvenil revolucionaria. Me salto varias cosas y digo, desde mi perspectiva el caso del MIR es paradigmático. Este movimiento no solo reivindica distinciones y distancias intergeneracionales, adultos versus jóvenes, sino intrageneracionales, son sus propios pares, los reaccionarios o reformistas, por ejemplo, que convierte a la orgánica y su periferia en una verdadera microcultura juvenil, en torno al estilo, expresado en un conjunto más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales. Las y los jóvenes revolucionarios escenificaban su alteridad tribalizada. Dicho estilo, de hecho, se corporeizará en las 5 dimensiones constitutivas básicas de toda cultura juvenil a partir de la segunda mitad del siglo XX. Un lenguaje propio, desde el término fierro para referirse a las armas de fuego, tareas especiales o recuperación para aludir a las acciones armadas, hasta los resemantizados conceptos de cuadro, como agente calificado en labores de dirección, o el extendido compañero para referirse en forma vicaria al correligionario como a la pareja sentimental. Palabras, entonaciones, giros, frases hechas y lemas que, prestados de sociolectos anteriores, enfatizan su posición generacional. Avanzar sin transar, o nuestro compromiso es con la revolución,
el partido es solo un instrumento. La crítica de los movimientos de los partidos es justamente, de estos movimientos de los partidos, ver al partido como sinónimo de orgánica adulta, ¿no? B. La música, ¿no? Las culturas juveniles revolucionarias crearon un nuevo imaginario simbólico antiimperialista que apela y rescata lo local alimentándose de la vía propia, latinoamericana y nacional, al socialismo, la llamada nueva canción chilena, con Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún, entre muchos otros. Este movimiento será la simiente y síntoma visible de la configuración de una cultura juvenil que emplazará y combatirá a otras ligadas a la industria cultural nacional y transnacional como la nueva ola, ¿no? Lo que vimos de Peter Rock, ¿no? El Pollo Fuente, etc. El neofolclore también y la psicodelia, ¿no? Una reacción al neofolclore y a la psicodelia. Los vidrios quebrados, los jaivas, etc. Utilizando para ello la plataforma juvenilizante de la naciente industria cultural partidaria y estatal, el sello discográfico de ICAP, las radios, revistas y festivales. La audición y la producción musical serán elementos centrales hasta decantarse en verdaderos himnos de la identidad. En la lucha contamos las horas, ya a los ricos les llega su fin, porque estamos seguros de triunfar con el pueblo, conciencia y fusil, mir, mir, mir. La estética. Así como el tupé y la chaqueta negra de los rockers, los trajes a medida de los mod, los vestidos floreados y las melenas de los hippies, o los alfileres y mohicanos de los punk, las subculturas revolucionarias patentaron un repertorio creativo que para el caso del MIR funcionará a través de un mecanismo también clásico: la reapropiación y resemantización objetual que lo singulariza. Tal como el vestido eduardiano de los Teddy Boys, apropiado de los dandies durante el reinado del rey Eduardo, el look mirista juvenil masculino podía incluir, tal como lo relata un ex militante de la Universidad de Concepción, una parca azul petróleo clara, camisa sport y pantalones de cotelé, hasta el denominado uniforme azul, un chaquetón largo de ese color muy similar al que usaban los marinos. Una melena bajo control, cuellos de tortuga, patillas y barbas combinan con los bototos y el verde oliva de marcado acento militar. El uso por parte de las muchachas de pantalones, zapatos planos o botas, suéteres ajustados al cuerpo y boinas le dan un cariz unisex inevitablemente insurreccional. Producciones culturales. Al consumo de bienes simbólicos segmentados lo acompaña a su revés, la producción de una serie de documentos, revistas, afiches, declaraciones, grafitis, murales, lienzos, etc., cuya función interna es reafirmar las fronteras de grupo y de forma externa promover el diálogo con otras instancias sociales y juveniles para transformar el estigma en emblema. En este sentido, muchas pugnas intelectuales entre las y los jóvenes pertenecientes al horizonte juvenil revolucionario constituyen una rica producción cultural de orden discursivo. En un pequeño libro de memorias titulado Entre Lenin y Lennon, la militancia juvenil de los años 60, Martínez, anónimo militante miembro de tendencia disidente, otra importante decisión ahí, relata cómo, al estilo de los cristianos fundamentalistas que citan los versículos de la Biblia, los jóvenes militantes se intercambiaban citas de Marx, Engels o Lenin. El autor recuerda que el texto preferido con que los jóvenes comunistas desacreditaban a los miembros del MIR era El izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, de Vladimir Ilich Lenin. A su vez, los miristas replicaban con El Estado y la Revolución del mismo autor, citado por compañero. El renegado Kautsky. La revolución proletaria y el renegado Kautsky. Disputas que llegaron a provocar distancias insalvables entre los jóvenes comunistas y miristas en un clima donde estos últimos le reprochaban al PC su complicidad partidaria en Bolivia por la muerte del Che Guevara. Actividades focales. La identificación subcultural se concreta en la participación en determinados rituales y actividades focales propias. La asistencia a marchas, sitting, tomas, asambleas, expropiaciones y acciones de recuperación, determinados locus de sociabilidad, desde las peñas, lugares de esparcimiento, consumo musical y de debate intelectual que habían importado de Francia Violeta, Isabel y Ángel Parra, hasta la clandestinidad o el trabajo de masas, configurarán una comunidad ideológica y existencial, como expresara un conspicuo militante del MIR.